mujeres, Charlotte, Dana, Deiry y quien les habla, Zaira. El número de nuestro grupo es el 176. Hoy venimos a darle respuesta a 20 preguntas sobre el metabolismo primario. Eh, Vamos a dar inicio. Una de las primeras preguntas es diferencia de los procesos asociados al anabolismo y catabolismo. El anabolismo construye moléculas complejas y requiere energía, mientras que el catabolismo descompone moléculas complejas y libera energía. Ambos procesos son esenciales para mantener el equilibrio metabólico en los organismos vivos. La segunda, principales procesos del metabolismo primario. En las plantas, algunos de los procesos principales que involucran el metabolismo primario en las plantas es la fotosíntesis. Es el proceso que se utiliza en las plantas verdes para crear el dióxido de carbono, agua en glucosa y oxígeno por medio de la luz solar. La respiración es el proceso de respiración que a menudo se ignora utilizando la glucosa producida durante la fotosíntesis para generar energía, liberando dióxido de carbono y agua como subproducto. Metabolismo de carbohidratos. Las plantas participan en este proceso de metabolismo como la síntesis, degradación y almacenamiento de carbohidratos como almidón, glucosa y sacarosa. Metabolismo de lípidos. Las plantas también realizan procesos metabólicos relacionados con la síntesis y degradación de lípidos que son esenciales para la estructura celular, el almacenamiento de energía y la señalización celular. El metabolismo del nitrógeno. Se refiere a la asimilación del nitrógeno inorgánico del suelo para la síntesis de aminoácidos, proteínas y otros compuestos nitrogenados. Estos son algunos de los principales procesos del metabolismo principal de las plantas. Son esenciales para garantizar el crecimiento saludable de las plantas, su adaptación al entorno y su convivencia en su ecosistema. Tercera, diferencia entre metabolismo primario y secundario en plantas. El metabolismo primario se refiere a las funciones esenciales para la vida de las plantas, mientras que el metabolismo secundario involucra la producción de compuestos no esenciales, pero que pueden conferir ventajas adaptivas. Cuarta, definición de los siguientes conceptos. Respiración celular aeróbica. Es esencial para que las células de los organismos aeróbicos produzcan energía. Glucólisis es el proceso metabólico en el cual una molécula de glucosa se divide en dos moléculas de piruvato. Ciclo de Krebs, también conocido como ciclo de ácido cítrico o ácido tricarboxílico, son diversas reacciones químicas que suceden en las mitocondrias de las células eucariotas. Fosforilación oxidativa. Este es el proceso que utiliza la energía liberada por la transferencia de electrones a lo largo de la cadena de transporte de electrones en las mitocondrias para producir ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Gluconeogénesis. La gluconeogénesis es un proceso metabólico en el que el cuerpo crea glucosa a partir de precursores no glucídicos como glicerol, lactato y ciertos aminoácidos. Síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas es el proceso por el cual las células usan la información del ADN para crear nuevas proteínas. Síntesis de ácidos grasos. Es un proceso en donde la célula produce ácidos grasos a partir de precursores como el acetil. Este proceso ocurre principalmente en el citoplasma celular y es esencial para la producción de lípidos como fosfolípidos y triglicéridos que se utilizan para la estructura celular, el almacenamiento de energía y otras funciones biológicas.
Fotosíntesis. Es el proceso mediante el cual las plantas y algunas bacterias utilizan la energía lumínica para convertir dióxido de carbono, agua en glucosa y oxígeno con la participación de la clorofila y otros pigmentos. Bueno, eh, a mi compañera Charlotte le voy a preguntar, le voy a hacer una pregunta, que es, ¿cuál es la diferencia entre la respiración aeróbica y anaerobia? Bueno, lo que yo entendí es que la diferencia principal y entre la respiración aerobia y la anaerobia, la respiración aerobia requiere oxígeno para convenir los núcleos en energía, o sea, para convenir los núcleos en energía, produciendo dióxido de carbono y agua como subproducto. Y la respiración anaerobia no necesita oxígeno y produce menos energía. Produce menos energía generando subproductos como ácido lácteo y como alcohol dependiendo de tipo de fermentación. Listo. Continúo yo con ella Estodana, pues Aidan presentó las primeros 5 preguntas y ahorita sigo yo con las otras. Listo. La primera pregunta, bueno, la sexta pregunta dice, explica con palabras y estructuras químicas cada proceso, pueden hacerlo con un plástico o como considera sea la mayor entendida posible. Dice, el metabolismo realiza la respiración celular como parte de metabolismo que lidera controlamente la energía de la sustenta utilizando como construcción esta ruta metabolismo rompe la nucleosa. Pues ahí se escucha muy claro que pues que metabolismo realiza la respiración celular, o sea, ahí como se dice, es como el resumen de la pregunta 6. Así es, bueno, etcétera. La 7. Pues dice, por medio de una imagen presente las fórmulas, posibles consecuencias de términos general energético, lo que ocurre cuando este mecanismo no funciona adecuadamente, o sea, cuando la energía no funciona adecuadamente, pero pues dice que hay un mecanismo de conversaciones de energía a través de la membrana biológica que permite una transferencia de proteína HT de matriz. Ahí yo en el póster había mostrado que ahí estaba como la célula y ahí se mostraba la matriz cuando no funcionaba adecuadamente. La 8. Explique los procesos bioquímicos que permiten la producción de energía de forma ATP. La importancia de que esta ruta funcione adecuadamente en los órganos eurobios. Él dice, el ATP proporciona la energía para el transforme de sodio y potasio a través de una proteína de la membrana llamada bomba de sodio. Potasio, ahí tiene unos nombres como todos raros, que es como NIN y ¿qué? 3 dones de sodio. Se unen a la bomba de sodio, probablemente que está abierta, nació de la célula. Pues también ahí dice que pues la membrana llamada bomba tiene tiene como 3 diferentes, que es como el sodio y los nombres que les nombré, como igual como el potasio. O sea, sí, esa cosa. La 9. Bueno, la 9 es, explique cómo están clasificadas las proteínas e incluya imágenes de cada tipo de estructura primaria, secundaria y terciaria. O sea, voy a explicar sobre la primaria, secundaria, la terciaria y la cuartaria. La estructura primaria, que corresponde a la secundaria de aminoácidos en filo, o sea, son como aminoácidos que son como en filo. Y estructura secundaria que provoca la aparición de motivos estructurales. La estructura terciaria que define la estructura de las proteínas compuestas cuaternarias si viene más de una polipéptido, de un políptido. Está la cuaternaria. Estructura cuaternaria. Si interviene más de un polipeptido, o sea, si la cuaternaria es que se interviene más de un cuatripelio, bueno, polipéptido. Esta era la 9, voy a explicar la 10. Dice,
explique la importancia de los aminoácidos esenciales y no esenciales. Voy a hablar de los aminoácidos que son esenciales y no esenciales y por qué. Dicen, bueno, los que son esenciales son llamados histidina, isoleucina, leucina, serina, metiolina, feminicina. ¿Y por qué? Porque son vitaminas para funciones como la sustancia de proteínas, la preparación de tejidos y la elaboración de los nutrientes. O sea, es por eso que ellos sí son esenciales. Voy a hablar de los no esenciales. O sea, los que no son esenciales: alanina, glutamina, arginina, prolina y celina. Voy a explicar por qué no son esenciales. Que nuestro cuerpo puede producir el aminoácidos cuando no lo obtengamos de los alimentos que consumimos. O sea, eso es por lo que ellos no son esenciales. Listo. Bueno, esta sí es una pregunta para Dana. ¿Qué hace la aerolivia? ¿Qué hace la aerolivia? El micrófono, Dana. La aerolivia es un proceso químico que en el oxígeno se usa para producir energía a partir de los carbohidratos, como por ejemplo los azúcares. También se llaman metabolismo aeróbico, metabolismo oxidívico y respiración celular. Bueno, yo voy a continuar con la pregunta 11. ¿Qué son las acuaporinas? Son proteínas que evolucionaron para poder transportar rápidamente el agua a través de las membranas biológicas. Las acuaporinas se encuentran en todas las formas de vida, como bacterias, hongos, plantas y flora animal. ¿De qué forma las altas temperaturas influyen en el equilibrio de las proteínas? Cuando las proteínas se exponen a altas temperaturas, pueden experimentar cambios en su estructura tridimensional. Esto se conoce como desnaturalización de la proteína. La desnaturalización se puede llevar a la agresión y participación de la proteína desnaturalizada. La siguiente pregunta es: ¿existen organismos que pueden resistir rangos amplios de pH, incluyendo algunas plantas, por ejemplo las acacias? Sin embargo, los efectos negativos en el desarrollo de la mayoría de las plantas se reflejan en la expresión de las proteínas. De las siguientes afirmaciones, seleccione la respuesta correcta y explique por qué las preguntas no son. La respuesta correcta para mí es la A, que es cambios en la estructura y efecto de la función y visibilidad. La B no es porque los cambios en el pH no afectan directamente a los genes de las plantas. También los genes son información genética que determina las características de un organismo, y los cambios del pH que no toleran directamente esta información. La C tampoco es porque los grupos carboxílicos son grupos funcionales que contienen un átomo de carbono, 2 átomos de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Estos grupos no se ven directamente afectados por los cambios del pH. La D, cambios de los grupos aminoácidos. No es correcta porque son grupos funcionales que contienen un 4 diatónomo de nitrógeno ni 2 átomos de hidrógeno, al igual que los grupos carboxílidos. Estos grupos no se ven directamente afectados por los cambios del pH. La siguiente pregunta es: ¿cómo se clasifican los carbohidratos según su estructura? Se clasifican en 4 grupos: monosacáridos, que son los más simples, ya que están formados por una sola molécula. Esto los convierte principalmente
en una función de combustible para el organismo y hace posible que sean usados como una fuente de energía y también biosíntesis o anabolismo. Los disacáridos son otro tipo de hidratos de carbono que, como indica su nombre, están formados por dos moléculas de monosacáridos. Estas se pueden hidrolizar y dar lugar a dos monosacáridos libres. Entre los disacáridos más comunes están la sacarosa, que es más abundante, que constituye la principal forma de transporte de los glúcidos en las plantas y organismos vegetales. Está también la lactosa o azúcar de leche, la maltosa, que proviene de la hidrólisis del almidón, y la celobiosa, obtenida de la hidrólisis de las células. Oligosacáridos son cadenas de monosacáridos que contienen desde pocas unidades hasta varios cientos de estos monómeros enlazados. Aparecen en fuentes naturales, pero en mucha menos frecuencia en los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los polisacáridos son largas cadenas de polimétricas de monosacáridos que constituyen los tejidos de reserva en las plantas y en alguna medida en animales. Entre los polisacáridos más importantes están el almidón, el glucógeno, la celulosa y los dextrano y sileno. La siguiente pregunta es: clasificación, función y estructura química del almidón. Los almidones se clasifican en dos tipos principales: la amilosa, que es un polímero lineal de glucosa unida por 4 enlaces y tiene una estructura helicoidal y es soluble en el agua caliente. Amilopectina es un polímero ramificante de glucosa unida por enlaces de alfa 1 y 4 y alfa 1 y 6. Tienen una estructura más ramificante y es soluble en agua caliente. La función de los almidones. La función principal de los almidones en las plantas es servir como una fuente de energía de almacenada. Cuando en la planta necesita energía, los almidones se descomponen en glucosa y se utilizan en procesos metabólicos. Además, los almidones también desempeñan un papel en la estructura de las plantas, ya que los gránulos de los almidones pueden actuar como un soporte estructural en las células vegetales. Estructura química de los almidones. Los almidones están compuestos por unidades de glucosa unidas por enlaces glucosídicos. La amilosa está formada por enlaces de alfa 1 y 4, mientras que la amilopectina tiene enlaces de alfa 1 y 4 y alfa 1 y 6. La estructura ramificada de la amilopectina permite un mayor número de sitios de ataque enzimático, lo que facilita su descomposición en la glucosa. Bueno, la siguiente pregunta es para Deiri. ¿Qué pasa cuando una proteína está a altas temperaturas? Entendí fue que cuando la proteína está en una alta temperatura, cambia la estructura, dando como resultado final una desnaturalización proteína. Ok. Bueno, me tocó las 5 últimas preguntas, que son de la 16 a la 20. La primera pregunta es: el polisacárido más abundante en las plantas es la celulosa. Otros polisacáridos estructurales de importancia en los vegetales son la hemicelulosa y la lignina. Entonces, es describir la función y conformación química de cada una de las estructuras. La primera es los carbohidratos. Su función son la principal fuente de energía para el cuerpo, proporcionan combustible para el funcionamiento de las células, especialmente el cerebro y los músculos. Su conformación química son los carbohidratos, están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno en una proporción de
1.2,1. Se presentan en forma de monosacáridos. 2. Lípidos, tiene varias funciones, incluye el almacenamiento de energía a largo plazo y la formación de membranas celulares. Están las proteínas, su función es estructurar en los tejidos del cuerpo, actúan como enzimas para catalizar reacciones bioquímicas. Su conformación química está compuesta por cadenas de aminoácidos unidos entre sí mediante enlaces peptídicos, y está el adenosín trifosfato, que ATP, que su principal función es ser la fuente de energía para las actividades celulares y almacena y libera energía a través de la ruptura de sus enlaces fosfato. Su conformación química está compuesta por un nucleótido con una base adenina, un azúcar ribosa y 3 grupos fosfato. La segunda pregunta es, ¿los azúcares reductores reciben por nombre porque reducen otras moléculas mediante la donación de electrones desde sus grupos adheridos o cetonal? Esta cualidad hace que se utilicen como indicadores de calidad de algunos alimentos, por ejemplo, los jugos de frutas. A partir de consultas documentales, realice un listado de azúcares reductores con su respectiva estructura química y utilización en diversos campos. Está la glucosa, que es la primera, como segunda la fructosa, tercera la galactosa, la cuarta la lactosa, la maltosa y celulosa, manosa y arabinosa. Estos azúcares reductores son importantes en procesos bioquímicos y en la industria alimentaria. Voy con la tercera. Es describir la conformación bioquímica de los ácidos grasos y acompañar la descripción de imágenes asociadas a 10 ejemplos grasos presentes en los vegetales. Los ácidos grasos son moléculas orgánicas compuestas principalmente por una cadena hidrocarbonada de longitud variable y un grupo carboxilo. En un extremo, esa estructura les confiere propiedades tanto lipofílicas como antifáticas, lo que significa que tienen afinidad por los lípidos y también pueden interactuar con el agua. En su forma más simple, un ácido graso consiste en una cadena de carbono lineal con átomos de hidrógeno unidos a los carbonos, dependiendo de si la cadena de carbono está completamente saturada con enlaces simples. La otra es describa las principales funciones de los lípidos a nivel celular y acompañe funciones. Son estructurales, almacenamiento de energía, señalización celular y aislamiento y protección. Las estructurales forman la membrana celular brindando una barrera semipermeable que repasa sustancias dentro y fuera de la célula. Almacenamiento de energía. Como los triglicéridos son una forma eficiente de almacenar energía en el cuerpo, cuando se necesita energía, los lípidos pueden ser descompuestos para liberarla. La otra es, que ya es la última, ¿cuáles estructuras vegetales cuentan con mayor proporción de lípidos? Las estructuras vegetales que cuentan con la mayor proporción de lípidos suelen ser las semillas, los frutos secos y ciertas partes de algunas frutas. Estas estructuras son ricas en lípidos, especialmente en forma de ácidos grasos insaturados, que son beneficiosos para la salud humana. Específicamente, semillas oleaginosas, como las almendras, las nueces, semillas de girasol, las semillas de lino, chía y sésamo. Además, el aguacate es considerado como una fruta. El aceite de oliva obtiene un fruto del olivo. También son ejemplos de estructuras vegetales con alto contenido lípido.
Mi pregunta es para la señorita Zaira, que sería las principales funciones de los lípidos a nivel celular. Bueno, pues las principales funciones serían, la primera sería estructurales, la segunda almacenamiento de energía, tercera señalización celular, cuarta aislamiento y protección. En estructurales, los lípidos forman la membrana celular, brindando una barrera semipermeable que regula el paso de sustancias dentro y fuera de la célula. Almacenamiento de energía. Los lípidos como los triglicéridos son una forma eficiente de almacenar energía en el cuerpo. La tercera, señalización celular. Algunos lípidos actúan como mensajeros químicos que regulan procesos celulares como la ebullición celular, la inflamación y la respuesta inmune. Aislamiento y protección. Los lípidos también pueden actuar como aislantes térmicos y proteger a los órganos internos del cuerpo. Pues aquí esas son las 20 preguntas del metabolismo primario. Espero haya quedado claro la definición de cada una. Muchas gracias.